Texto central, Mateo 24, para refrescar un poco y seguir este domingo. Mateo 24, 9 al 14. Ese capítulo, ¿verdad?, en el que Cristo está trayendo a sus discípulos una revelación que hasta ahora no había sido dada acerca de su segunda venida. Y centrados en el versículo 9 al versículo 14, esos 5 versículos en los que estamos hablando, dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén, me gusta la música de fondo, pero... Amén. Pongan los móviles en silencio, por favor. No. Y muchos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Sabes? No queda ningún continente por ser evangelizado. Sí es cierto que quedan algunas tribus, ¿verdad?, algunos lugares, cada vez menos, donde no se ha predicado todavía el evangelio. La Biblia se ha traducido a decenas y decenas de lenguas. La sociedad bíblica pues se ha esforzado, ¿no?, en poder traducir versiones de la Biblia, al menos versiones del Nuevo Testamento, en tantas lenguas diferentes, en tantos dialectos incluso, un trabajo inmensurable. Y hermanos, estamos en esas puertas finales en las cuales el Señor habla. Y a mí no me preocupa Mateo del 1 al 9, ni del 15 en adelante, ¿verdad?, en la cual Jesús está hablando acerca de las señales del fin en cuanto a las hambrunas, a las guerras, a todas estas cosas que sucederán, porque yo creo que Dios siempre ha guardado a su pueblo y siempre lo seguirá guardando. Amén. El justo no va a pasar por esos tiempos de ira que Dios va a derramar sobre la tierra, pero sí me preocupan estos 5 versículos que están aquí centrados, que están como puestos, ¿verdad?, en este corazón de este pequeño Apocalipsis que Jesús habla. Me preocupan los muchos que van a tropezar, me preocupan los muchos que van a ser engañados, y me preocupan los muchos cuyo amor se va a enfriar. Y hablábamos la semana pasada, ¿verdad?, que frente a todo esto necesitamos madurez espiritual. Y en Romanos 8:34, búscalo rápidamente, que yo lo voy leyendo ya, Pablo está hablando acerca de la condenación del hombre, acerca de la salvación del hombre. Dice: ¿quién es el que condenará? O sea, nadie puede condenar a los hijos de Dios. Cristo es el que murió. Amén. Y Pablo dice: más aún, el que también resucitó. Más aún, el que además está a la diestra de Dios. Más aún, el que también intercede por nosotros. ¿Sabes? Tenemos a Cristo intercediendo por nosotros en los cielos. Cristo no se fue al reino de los cielos allí a descansar, ¿verdad? O bueno, como ya hice todo el trabajo que tenía que hacer aquí en la tierra, morir por los pecados de los hombres, sané los enfermos, prediqué el evangelio, pues ahora descanso. No, Cristo está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros delante del Padre. Y eso, hermanos, nunca lo olvidemos. Del mismo modo que Jesús le dijo a Pedro, ¿verdad?, Satanás ha venido para pedirme que os zarandee como a trigo. Yo he rogado, ¿verdad?, yo he intercedido, yo he orado para que vuestra fe no falte. Así que, hermanos, está Dios Hijo continuamente orando por cada uno de nosotros para que nuestra fe no falte. Para que sigamos firmes, suceda lo que suceda a nuestro alrededor, para que sigamos firmes, sean cuales sean las circunstancias que pasemos por la vida, ¿verdad?, sean cuales sean las dificultades o las leyes o las cosas que se levanten en contra de la iglesia, para que nuestra fe no falle y para que sigamos caminando
en los caminos de Cristo. Oí esta mañana una oración que se dio en un instituto bíblico, en una universidad de teología, y la iba a traer, pero era tan blasfema y tan aberrante que es imposible, ¿verdad?, contaminar la casa que Dios nos ha dado con semejante oración. Pero lo que a mí me hacía preguntarme es si una estudiante de teología que posiblemente vaya a pastorear una iglesia es capaz de hacer semejante oración. Y allí había un grupo no menos de 200 jóvenes que estaban también estudiando en esa universidad. ¿Qué nos depara en los próximos 10-15 años? Era terrible. Y así que, hermanos, pienso que la iglesia debe, ¿verdad?, de tener esa fortaleza y esa fuerza espiritual que solamente le va a venir a través del crecimiento espiritual. Ahora, ¿cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos avanzar en nuestra vida espiritual? Yo me he fijado en 3 personajes bíblicos para que podamos ver un poco cómo era su vida y ver un poco cómo podemos imitarles en su crecimiento espiritual. El primero es Samuel. ¿Se acuerdan de Samuel? Ese niño que nació de Ana, que era estéril y cuya oración, ¿verdad?, de su madre orando en el templo, Dios hizo un milagro, le dio a ese joven Samuel y Ana lo consagró al Señor todos los días de su vida, lo llevó allí al templo. Y dice en el libro de Samuel que el joven Samuel iba creciendo. Amén. Iba creciendo. Y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Sabes? Nuestro crecimiento espiritual debe de ser visible por Dios, pero debe de ser visible también por los hombres. Los vecinos que están a tu lado, los familiares que están a tu lado, los amigos que te acompañan en el trabajo o en los estudios, deben de ver tu vida espiritual en crecimiento. Ellos quizás no vayan a entender lo que está sucediendo en tu vida. Ellos quizás no entiendan por qué tú te cierras algunas cosas, pero lo que sí tienen que ver es que eres acepto delante de ellos. ¿Verdad? Que anhelen y que deseen lo que tú tienes. No que el nombre del Señor, como dice Pablo a los corintios, a uno de los judíos que estaban allí, dice, porque yo sé que el nombre del Señor está siendo blasfemado por los gentiles por causa de ustedes. Y Pablo les llama la atención y les dice, no, hermanos, esto no puede suceder, ¿verdad? Las personas que no conocen a Cristo no pueden blasfemar a Cristo por causa de los hijos de Dios. Ahora, ¿por qué Samuel creció de esta manera espiritualmente? Lo encontramos cuando Samuel dice que estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Dónde dormía Samuel, hermanos? En el templo de Jehová. Allí estaba su descanso. Él dormía donde estaba el arca de Dios, y el arca de Dios representa la presencia de Dios en medio de la tierra. Cuando el arca estaba puesta en el templo, ¿verdad?, allí estaba la presencia de Dios. Cuando el arca era trasladada, quizás por alguna batalla que Israel tenía en algún monte, allí estaba la presencia de Dios. Representaba eso, la presencia del Dios Todopoderoso. Así que Samuel dormía cerca de la presencia de Dios. Estaba, habitaba, comía, dormía, andaba cerca de la presencia de Dios. Eso, hermanos, trae crecimiento a nuestras vidas. Cuanto más cerca estés de Dios, cuanto más cerca estés de la presencia de Dios, cuanto más te preocupes de estar cerca de la presencia de Dios, mayor crecimiento vas a tener delante de Dios. Si tú eres capaz de pasar una semana o 2 semanas sin la presencia de Dios, sin venir, ¿verdad?, a comer de la palabra de Dios, sin pararte en tu casa, en tu hogar, sin tener un lugar secreto en tu habitación o en el comedor, en algún lugar donde tú vivas, donde tú puedas derramar tu alma, donde tú puedas abrir la palabra y que Dios te enseñe, no vas a tener crecimiento espiritual. Y déjame decirte algo, el crecimiento depende de cada uno de los cristianos. No depende del liderazgo de la iglesia.
Cada uno debe de crecer individualmente porque debe de preocuparse de dónde está durmiendo. No duermas lejos de la presencia de Dios. No duermas alejado de la presencia de Dios. No convivas lejos de la presencia de Dios. Habita cerca del arca de Jehová. Ten cerca, amigos cristianos. Ten cerca, si eres una pareja casada, ten cerca parejas casadas cristianas cerca de ti. Van a hablar un buen lenguaje, van a hablar unos buenos pensamientos, se van a apoyar los unos a los otros. De ahí, hermanos, la importancia tan tremenda del cuerpo de Cristo. Porque en estos momentos difíciles en los que la iglesia está pasando y los momentos aún más duros y más oscuros por los que la iglesia está pasando, necesitamos los unos de los otros. Necesitamos que todos estemos durmiendo, habitando bajo la presencia de Dios. Y los unos a los otros animarnos en toda obra. Amén. Animarnos los unos a los otros. Instruirnos los unos a los otros. Así que Samuel dice que iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y eso era el resultado, hermanos, de una vida cercana a la presencia de Dios. Así que cuanto más te acerques a Dios y cuanto más estés en la presencia de Dios, mayor crecimiento va a tener tu vida espiritual. Ahora vamos a fijarnos en otro hombre de Dios. Antes de Cristo estaba su primo Juan el Bautista, ¿verdad? Que también nació de Elizabeth, que era estéril. Y dice la palabra de Dios allí en Lucas, y es un versículo que siempre me había pasado desapercibido, pero dice que el niño, y se está refiriendo a Juan el Bautista, crecía y se fortalecía en espíritu. Ya no era solamente un crecimiento como el de Samuel, ¿verdad? Un crecimiento en sabiduría o en conocimiento, sino que dice que se fortalecía en espíritu. Dice, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Yo no sé a qué edad Juan el Bautista comenzó a vivir en lugares desiertos, pero yo estoy seguro que fue muy cerca a su adolescencia. Cuando los judíos, ¿verdad?, llevaban a los niños al templo para que ya se hicieran hombres y varones creo que son 12 o 13 años es la edad donde ellos llevan a los niños. Yo creo que a partir de ese tiempo Juan el Bautista ya se fue a los desiertos. Los desiertos son lugares difíciles de vivir, de habitar. Los desiertos son lugares inhóspitos, no son cómodos para establecer, ¿verdad?, la vida. Ahora sí, ¿verdad?, porque está Arabia Saudí, Qatar y todo eso, y han creado mundos tremendos allí, pero un desierto sin nada es muy difícil de habitar. ¿Y sabes una cosa? Los cristianos siempre estamos huyendo de los desiertos espirituales. Cuando Dios permite en nuestras vidas dificultades, cuando Dios permite en nuestras vidas que Satanás toque ciertas cosas, cuando Dios permite en nuestras vidas momentos duros o difíciles, sean familiares o de salud o económicos o de cualquier otra índole, ¿verdad?, que podamos pasar, queremos huir de esos desiertos. Pero déjame decirte que para que haya crecimiento espiritual en nuestras vidas, necesitamos habitar tiempos largos y prolongados en los desiertos. Se dice que Pablo estuvo más de 3 años habitando en el desierto. Es el único lugar, hermanos, donde Dios puede tratar con nosotros. Porque en el desierto tienes una dependencia 100% de Dios. Cuando te han echado del trabajo y cuando miras hacia el horizonte y dices, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a alimentar a mis hijos? ¿Cómo voy a sustentar mi casa? Ahí es un lugar de desierto donde dependes 100% de Dios. Y lo vas a buscar. Amén. Los desiertos son lugares donde nos podemos fortalecer en espíritu, como se fortalecía Juan el Bautista. Así que no huyas de los momentos difíciles que Dios permite en tu vida. No salgas corriendo del desierto.
No quieras decirle al Señor, bueno Señor, termina ya con esto porque yo creo que ya esto se está pasando un poco. No, continúa, amén, continúa. Dios está fortaleciendo tu espíritu. A veces el desierto es largo y prolongado en años, pero va produciendo en nosotros carácter y fortaleza en nuestro espíritu. Así que Juan, la única manera que tenía para poder fortalecerse fue vivir aislado de las comodidades de la ciudad, aislado de otros niños o de otros jóvenes o de otros adolescentes. Y tú puedes pensar a veces, bueno, pero es que en la iglesia, pues de mi edad, pues no hay tanta gente. ¿Y qué? Fortalécete en espíritu, amén. Vive en el desierto. ¿A quién tenía Juan el Bautista a su lado? A nadie, ni se le conoce esposa, posiblemente ni se casó. Así que tranquilo, haz la obra de Dios. Fortalécete en los momentos duros y difíciles de tu vida. Deja que Dios pueda poner en ti, ¿verdad?, esa fortaleza que solamente puede ser añadida por vivir momentos duros y difíciles en tu vida. Así que a partir de ahora no salgas corriendo, cuando vengan los momentos duros a tu vida. No salgas maldiciendo a Dios cuando vengan los momentos duros. Fortalécete y crece. Así que Juan el Bautista, hermanos, para poder tener un ministerio aproximadamente de unos 6 meses, fíjate lo que te estoy diciendo, él estuvo posiblemente más de 15 años en un desierto. Otro hombre, ¿verdad?, que vamos a fijarnos esta mañana fue el mismo Jesús. En Lucas capítulo 2 dice, versículo 40, ahí se está refiriendo a Jesús, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Fíjate, cuando empezamos con Samuel, que decía que crecía, seguimos con Juan el Bautista, que se fortalecía, y aquí Cristo crecía, se fortalecía y aparte se llenaba de sabiduría. Qué importante es ser sabio. La sabiduría es el temor a Dios. Y la gracia de Dios estaba sobre él. Y descendió con ellos, es decir, con María y con José, y volvió a Nazaret. Aquí es cuando encuentran a Jesús, ¿verdad?, hablando en el templo. Y dice, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pero fíjate tú, Jesús dice que estaba sujeto a ellos. Jesús podía dar lecciones a sus padres de cómo tenía que ser un matrimonio. Jesús podía dar lecciones de teología a todos los eruditos de su época. Y así lo hizo en el templo, ¿no? Dice que se maravillaban de la sabiduría de ese niño. Jesús podía dar clases maestras a cualquier ser humano, de lo que fuese. Pero dice que él se sujetó a sus padres. Y déjame decirte algo, para que tengas crecimiento no solamente debes de vivir cerca de la presencia de Dios, no solamente debes de aceptar los momentos de desierto que Dios traiga a tu vida, sino que el principio que va a sujetar tu crecimiento espiritual es que estés sujeto a las autoridades. ¿Nadie dice amén? Amén. Lo decimos, amén. Los hijos tienen que estar sujetos a sus padres. Sé que están en la escuela dominical, pero yo sé que ahí les dan también eso. Y aquí hay algunos hijos ya mayorcitos. Tienes que estar sujeto a tu padre. Amén. Tienes que estar sujeto a tu padre. Tienes que honrar a tu padre. Tu padre siempre va a ser tu padre hasta que él se vaya. No, es que yo ya estoy casado, pero sigue siendo tu padre, ¿no? ¿Sí?
tenlo en consideración, hónralo. Ya, pero es que ese salvaje no se merece honra. Hónralo, amén. Es lo que nosotros tenemos que hacer. No te olvides nunca de ellos. No los abandones como hace el mundo, ¿no? Bueno, papá, mamá, ya estáis dando problemitas, así que vayan pensando ya en un asilo de estos bonitos, que he visto uno ahí que se ve el Teide y se ve la Orotá, precioso, y allí tenéis gente de vuestra edad y podéis disfrutar. No, hermanos, nuestros ancianos tienen que estar con nosotros, amén. Ellos son la sabiduría. Ya, pero Israel, es que si tú conocieses a mi padre, bueno, tú tampoco conoces al mío. Así que estamos en las mismas. Pero hermanos, ¿qué ejemplo nos dio Jesús? Que se sujetó a María y a José. Nunca les discutió. No, ahí estaba sujeto. Él era Dios encarnado. Él, si le hubieses dado una pizarra en ese momento, qué sé, podría haber ido al colegio y haber, dado una maestría de ciencias, por ejemplo. Pero por mucho que él sabía, por mucho que él estaba lleno del Espíritu Santo, por mucho que él se llenaba de sabiduría, de gracia, él estaba sujeto a sus padres. Así que jóvenes, sujétense a sus padres. Amén. Esposas, sujétense a sus maridos, como dicen las Escrituras. Pablo dice, ¿verdad?, que la mujer esté sujeta al varón, porque ese es el orden establecido por Dios de autoridad. Da igual, lo mismo que con el padre, da igual cómo sea tu esposo, sujétate a tu esposo. Ámalo, cuídalo, protégelo, hónralo, aunque él no se lo merezca. Sé una esposa, ¿verdad?, conforme al orden de Dios. No insultes a tu esposo, no le grites, no le pegues. Háblalo con dulzura. Si le huele el aliento, pues le pones las pastillitas al lado, a ver si se da cuenta y se toma una. Hermanos, hay muchos problemas matrimoniales, muchos. Así que los hijos se sujetan a los padres, la esposa se sujeta al varón y el varón se sujeta a Cristo. Amén. Ten cuidado, varón. Ten cuidado de cómo hablas a tu esposa, ten cuidado de cómo tratas a tu esposa, ten cuidado de cómo tratas a tus hijos. Ten cuidado. Por eso Pablo dice que él no permite que la mujer ejerza gobierno sobre el varón en ninguna circunstancia. Y el varón, hermanos, es la figura masculina que Dios ha puesto para gobernar la familia y la iglesia de Jesucristo. Las ovejas tienen que estar sujetas a los pastores. Si una oveja no se sujeta al pastor, es que se está convirtiendo en cabra. Ten cuidado si te están saliendo cuernos, ¿sabes? Las ovejas, las cabras tienen cuernos. Las ovejas no tienen cuernos, no meten, no se dan cabezazos unas contra las otras. Y los pastores, pues ¿a quién están sujetos ellos? A Cristo. Amén. A la palabra de Dios.
Y la responsabilidad del pastor, hermanos, está delante de Dios bien establecida, bien clara, y pobre de aquel pastor que haga las cosas conforme a su orden, a su entendimiento, a lo que él le dé la gana. No, conforme a las Escrituras. Así que para que haya crecimiento en tu vida, tienes que tener sujeción a tu autoridad. Si no estás creciendo, pregúntate si no estás saliéndote de la sujeción a tus padres o a tu esposo, o si eres esposo, si no te estás saliendo de la sujeción a la palabra de Dios, a Cristo o al ministerio. Solamente, hermanos, con esos principios de autoridad podemos avanzar como iglesia. Hay algunos pensamientos políticos, yo no voy a entrar en política, pero hay algunos pensamientos políticos que jamás prosperarán, porque su principio es el anarquismo. Y cuando tú tienes como principio la anarquía, es decir, ningún ser humano por encima de otro ser humano, ni nada por encima del ser humano, entras en un caos. ¿Sabes por qué la República perdió la Guerra Civil Española? Porque cada uno peleaba por su lado. Nunca se unió. ¿Y sabes por qué ganó la guerra Civil Española Franco? Porque hubo una reunión y dijeron, o ponemos un líder o no ganamos la guerra. Y unos supieron poner un líder y los otros, pues entre anarquistas, trotskistas, comunistas, falangistas socialistas, pues cada uno fue por su lado. La unión, hermanos, la sujeción los unos a los otros trae fuerza. Trae fuerza. La fuerza de la iglesia está, hermanos, en la sujeción todos a Cristo Jesús. Esa es la fuerza. Porque el mundo de Satanás está dividido los unos contra los otros, porque es el principio de rebelión de Satanás, no sujetarse a la autoridad. Y ese es un principio que Satanás dejó que naciera en su corazón, porque yo me tengo que sujetar a Dios si puedo ser como Dios. Porque yo me tengo que sujetar a mi padre si soy más inteligente que mi padre. Porque yo me tengo que sujetar a mi esposo si soy más sabia que mi esposo. Porque me tengo que sujetar al pastor si yo sé más de teología que el pastor. Cuidado con esos pensamientos. Porque nuestro crecimiento espiritual, hermanos, dependerá en gran medida de la sujeción en la que nosotros estemos sometidos a nuestras autoridades. Porque la rebelión, hermanos, lo único que hace es destruir y dividir la iglesia, las familias, a los hijos. ¿Por qué yo me tengo que sujetar? Porque lo dice la palabra de Dios. Amén. Y a veces es duro tener que ministrar y decirles que te tienes que sujetar y ya Dios se encargará de esa otra persona. Otro aspecto que tú tienes que tener para crecer es te tienes que esforzar. Dice de Saulo, Hechos de los Apóstoles, Pablo, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. O sea, Saulo se esforzó. No se dejó llevar. Por eso Pedro, vete a 2 de Pedro, capítulo 1. Ahí es donde tiene que estar enfocado nuestro esfuerzo. Segunda de Pedro, capítulo 1. Así que vosotros también poniendo toda diligencia, todo esfuerzo, por esto mismo,
Dice, añadid a vuestra fe. No dice, os será añadida a vuestra fe. No, dice, añadid vosotros a vuestra fe. Nuestra vida espiritual, hermanos, comienza en la fe. Hemos creído en el Hijo de Dios, hemos nacido de nuevo. Ese es el comienzo de toda vida de un creyente. La fe, nuestra fe. Pero esa fe no se puede quedar en solo fe. Dice, añadid a vuestra fe virtud, perfección. Tienen que ser personas virtuosas. A la virtud tenéis que añadir conocimiento. Tienes que esforzarte por conocer más y más y más de Dios. Y eso solamente lo vas a encontrar en las Escrituras. Si yo quiero conocer acerca de Carlomagno, tendré que estudiar biografías acerca de Carlomagno. Si yo quiero entender y conocer a Cristo, tendré que leer y leer la palabra de Dios, libros que hablen acerca de Cristo, predicaciones que hablen acerca de Cristo. Así que tenemos que añadir conocimiento. No se puede quedar en una fe vacía, no se puede quedar en una fe vana, sino que a la fe hay que añadir virtud, a la virtud hay que añadirle conocimiento, al conocimiento ¿qué? ¿El qué? Dominio propio. Eso no es algo que va a venir a tu vida de una forma mágica. Es algo que tienes que ir añadiendo tú. Dominio propio. Si a ti te pierde la lengua, ¿sí? Porque enseguida saltas, porque enseguida no te estás callado ni debajo del agua, como se dice, ¿verdad? Tendrás que callar y aprender a enredarte la lengua. No puedo. Dominio propio. Amén. Eso es crecimiento. Cuando tú ves a algunas personas y como fosforines, saltan, hay poco ahí. Dominio propio. Sujétate, sujeta tus pensamientos. Los pensamientos los tienes que sujetar, eso es dominio propio. Cuando empiezan a venir esos pensamientos, sujétalos, rómpelos, dominio propio. Al dominio propio, ¿qué tienes que añadir? Paciencia. Tranquilo. Es que el Señor retarda la promesa que me hizo. Paciencia. Amén. 80 años estuvo Moisés trabajando para Dios. 40 años en un desierto solo y otros 40 llevando un pueblo, y aún así no entró en la tierra prometida. Paciencia. Casi 20 años estuvo José esperando la promesa del cumplimiento de su sueño. Casi 20 años. Paciencia. Eso es madurez, hermanos. Poniendo toda diligencia, id añadiendo, ¿sí? Añade paciencia. A la paciencia, ¿qué? Piedad. ¿Eres un hombre, una mujer piadosa? ¿Te duele la injusticia? ¿Te duelen las personas necesitadas? ¿O eres de los que piensan, bueno, es que ese tipo se lo merece, es que ese se hubiese tomado otro camino, sí, pero hay que ser piadosos? Piadosos. A la piedad, afecto fraternal. Tus mejores amigos tienen que estar en la iglesia. Afecto fraternal dentro de la iglesia. Al afecto fraternal, amor, un sentimiento aún mucho más profundo que un afecto. Y cuando tú a la fe le vas añadiendo virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal le das amor. Cuando tú añades todo eso y te preocupas de todo eso y dejas que eso crezca, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Si tú tienes mucho tiempo libre para ver cosas que no debes o para estar en lugares que no debes, comienza a ir añadiendo a estas cosas y añade y añade y añade. Para que no estés ocioso. Hay mucho ocioso cristiano por ahí. ¿Qué estás haciendo? Nada, como Natanael, aquí debajo de la higuera. En mis pensamientos, en mis cosas. Trabaja, trabaja en tu vida. Pero el que no tiene estas cosas, fíjate tú, tiene la vista muy corta, es inmaduro, es una persona sin crecimiento, es una persona que todavía le falta y le falta y le falta crecer. Y hermano, hay personas que crecen en un par de años, ya han crecido, y hay otros que en 20 años, en 30 años, y tú los ves que no han crecido ni un palmo. Eso es imposible. Cuando yo tuve a mis 2 hijos, sí, eran bebés. Claro que se hacían pis y caca en esos pañales, pero fueron creciendo y se fueron desarrollando. Hasta que me pasaron a mí en estatura y hasta en sabiduría. Mi hija ha estudiado más de lo que yo he estudiado. Porque hermanos, así debe de ser en la vida espiritual de cada creyente. Nacemos en Cristo por la fe, pero vamos añadiendo y vamos añadiendo y vamos creciendo y vamos creciendo y vamos creciendo. Y cuando todas estas cosas, dice, están en vosotros, vais a estar produciendo para la vida espiritual. Y cuando tú estás inmerso en la producción de vida espiritual en los demás, no te vas a dejar confundir por otras cosas, no te vas a dejar enredar por otras cosas, porque tu vista está puesta en el crecimiento espiritual de tu vida y de todos los que te rodean. Pero si estás ocioso, si estás ahí pasando el tiempo, déjame decirte, van a venir muchos conflictos a tu vida. No tengas la vista muy corta, como dice Pedro. Es ciego, no ve, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿De dónde salimos, hermanos? Cada uno de nosotros hemos salido de pecados horribles que hemos hecho delante de Dios. Y Dios nos ha sacado, y Dios nos ha limpiado, y Dios nos ha dado su vida, pero para que haya un crecimiento espiritual en nosotros. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? ¿Y si tú estás cayendo siempre en el mismo pecado? ¿Por qué es? Porque no te estás preocupando de estas cosas. La Biblia dice que si tú te preocupas de la piedad, de la virtud, del conocimiento, del dominio propio, del afecto fraternal, del amor, si tú te preocupas de producir fruto para Dios, no vas a caer jamás. ¡Qué tremendo! No, pero estoy en un proceso, pues termina con el dichoso proceso. ¿Amén? Termina, espabila. Porque hay procesos ya de algunos que llevan ya muchos años con el dichoso proceso. Levántate, trabaja, esfuérzate, sigue peleando por las cosas de Dios. Y para terminar ya, vete a 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3 y 4. Yo quiero que esto sea unos versículos de agradecimiento por mi lado, por todos ustedes, de todo el año pasado. 2 de Tesalonicenses 1, del 3 al 4. Debemos siempre de dar gracias a Dios por vosotros. Hermanos, yo doy gracias a Dios por ustedes. Hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, yo voy viendo en ustedes ese crecimiento y el amor de todos, y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Hermanos, sigamos trabajando en ese amor fraternal. Amén. Más y más y más.
Si todavía no conoces a alguno de la iglesia, acércate, habla con él o con ella, pregúntale, queda con él, toma algo, vete a merendar, vete a desayunar, sal de tu círculo privado de la iglesia y comienza a abrirte más. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Cuando a mí me preguntan cómo va la iglesia, sinceramente les digo, me gusta lo que veo. Porque estoy viendo crecimiento, porque estoy viendo pasión, porque estoy viendo amor, porque estoy viendo cómo eran unos hace un año, 2 o 3 o 4 y los veo ahora y digo, wow, cómo ha crecido esa persona, cómo ha crecido esa familia. Porque nos preguntan, ¿no? Te hablaba con el pastor y me decía, ¿cómo va la iglesia? Digo, bien, gracias a Dios, contento, animado, amén, por ver en ustedes, hermanos, el resultado del crecimiento de Dios en sus vidas, por su paciencia. Yo sé que están siendo pacientes muchos de ustedes con tantas pruebas, con tantas dificultades, con cuántos desiertos ustedes están pasando, por vuestra fe en vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y yo les doy gracias por su fidelidad, hermanos, todo el año 2022, en limpiar la iglesia, en la escuela dominical de los niños, en la alabanza, en la radio, en invitar a otros a la iglesia, en estrechar lazos los unos con los otros. Hermanos, no perdamos ese crecimiento. Amén. No lo perdamos. Necesitamos crecer espiritualmente para soportar los tiempos de prueba que vienen sobre la iglesia. Y yo les animo a que sigamos juntos creciendo en lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Amén. Gracias por todo el año 2022, por todo su esfuerzo, por sus oraciones los jueves, por los domingos. Sé que aún más nos tenemos que esforzar por las cosas de Dios, pero veo, como dice Pablo en la iglesia de los tesalonicenses, que vuestra fe va creciendo. Amén. Que vuestra fe va creciendo. Y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes y les pido que oren en esta semana. Salgo para Madrid el martes y tengo ahí un par de reuniones que tengo que tener complicadas y vamos a orar. Amén. Ponte de pie y no te olvides esta semana, desde mañana lunes, orar por tu pastor, para que Dios dé sabiduría en este tiempo. Padre, yo te doy gracias, Jesús. Gracias por la iglesia, Señor, que tú me permites pastorear, Señor, aquí en La Matanza, Señor. Yo sé, Señor, que es un instante en todo el tiempo que el mundo ha estado vigente, Señor. Tantas iglesias que se han abierto a lo largo de tantos siglos y tantos siglos, Señor. Y yo soy una mota más en el universo del Evangelio, Señor, al que permites pastorear una iglesia, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por el esfuerzo en sus ofrendas, en sus diezmos. Yo te pido, Señor, que puedas seguir abriéndole las puertas, Señor, a cada familia, Padre, para que sean bendecidos y prosperados, Señor, en todas las áreas de su vida, Señor. Yo sé, Padre, que hay todavía conflictos familiares abiertos, oh Dios. Yo te pido que en este año puedas ir cerrando esos conflictos, Señor, y trayendo justicia, Señor, a aquellas cosas que están injustas, Señor. Oro, Señor, para que algunos desiertos en este año puedan ser pasados, Señor, y pueda venir tiempos de refrigerio para recuperar fuerzas para el siguiente desierto que vendrá sobre nuestras vidas, Padre. Pero te doy gracias, Señor, porque veo a muchos, Señor, soportando el peso de ese desierto, Señor. Y yo te pido que tú sigas dándoles gracias, Señor, para seguir siendo fortalecidos en esos momentos difíciles, Señor. Gracias, Padre, por la fe que yo veo, Señor, creciendo en las vidas de la iglesia, Señor. Gracias, Padre, por el amor fraternal que tú has puesto entre nosotros, Señor. Gracias porque podemos decir verdaderamente que somos amigos, Señor. Gracias porque no hay contiendas, no hay disensiones, no hay egoísmo, Señor. Gracias, Padre,
porque esas cosas, Señor, no las he visto, Señor, y te doy gracias, Padre, porque es algo, Señor, que tú estás produciendo en nosotros, Padre. Que podamos en este año 2023 seguir creciendo juntos, Señor, y desarrollándonos más, fortaleciéndonos más, Señor, y creciendo cada vez más cada uno de nosotros, Señor, para que muchos puedan venir al conocimiento de la verdad, Señor. Y para que juntos, los unos con los otros, podamos soportar los tiempos venideros, Señor. Y te doy gracias, Padre, por la fortaleza espiritual que tú has traído a tu iglesia, Señor. Gracias por cada hermano o hermana, Señor, que ha barrido la iglesia, que ha limpiado el polvo, Señor, que ha adornado en los momentos de Navidad, de otras cosas, Señor, por cada comida que se ha traído, por cada café que se ha puesto, Señor. Gracias por cada esfuerzo, Señor. Sigue aumentando nuestra fe, Señor. Sigue aumentando nuestro conocimiento. Sigue aumentando nuestro dominio propio. Sigue fortaleciendo nuestra virtud, Señor. Y añadiendo, y añadiendo, y añadiendo, Señor. Y no estemos ociosos como una iglesia ociosa, aburrida, Señor, sino trabajadores, Señor, para que el reino de los cielos crezca, Señor, y muchos puedan venir al conocimiento de Dios. Gracias te doy, Padre, por cada invitación que se ha hecho a la iglesia. Gracias por cada alma nueva que hemos visto venir a la iglesia, Señor. Y te doy gracias, Padre, porque este año vamos a tener bautismos otra vez, Señor. Y va a haber algunos que se van a bautizar, Señor. Y te doy gracias porque tú traes ese crecimiento a la iglesia. Fortalece cada vida, Señor. Ayúdanos en esta semana, Señor, las reuniones que tengamos, los conflictos que tengamos que enfrentar, las circunstancias que tengamos que vivir. Ayúdanos y danos gracias, Señor. Y guárdame en este viaje, Señor, y protege, Señor, mi entrada, mi salida, Señor, y que tu voluntad sea hecha, Señor, en la tierra como es hecha en los cielos, Padre. Gracias te damos en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Fue el cumpleaños de María, que es nuestra hermana más mayor. ¿A quién no saben cuántos cumple? 95.